Gnosticismo, la verdad que la religión intentó enterrar. Hay verdades tan peligrosas que fueron enterradas bajo siglos de silencio. Durante más de 1700 años, un secreto ha permanecido oculto en las sombras de la historia. Un conocimiento tan revolucionario, tan perturbador, que los imperios temblaron ante su poder. Las iglesias lo persiguieron, los inquisidores lo quemaron, los sacerdotes lo maldijeron como la peor de las herejías. Pero en 1945, en las áridas colinas de Nag Hammadi, Egipto, un campesino descubrió algo que cambiaría todo. Enterrados en una vasija de arcilla sellada hace más de 1600 años, encontró textos que el mundo no debía leer jamás. Esos manuscritos contenían la verdad más peligrosa que la humanidad ha conocido, que el Dios que adoras podría no ser quien crees que es. Y si todo lo que te enseñaron sobre la divinidad fue una mentira, y si este mundo no es una creación perfecta, sino una prisión diseñada para mantenerte dormido, y si el verdadero poder divino no está en los cielos, sino dentro de ti. Gnosticismo, la verdad que la religión intentó enterrar. Bienvenidos a El Conocimiento Prohibido, la serie que se atreve a explorar las verdades que el poder quiso borrar de la historia. Yo soy tu guía en este viaje hacia las profundidades del misterio espiritual más perturbador jamás concebido. Si estás listo para cuestionar todo lo que creías saber sobre Dios, la realidad y tu propia existencia, entonces este video es para ti. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo crucial. Si este contenido te intriga, si sientes que algo resuena en tu interior, suscríbete ahora y activa la campanita. Este conocimiento fue suprimido durante siglos, y solo juntos podemos asegurarnos de que nunca vuelva a ser silenciado. Cada suscriptor es un guardián más de la verdad prohibida. Únete a nosotros. Ahora sí, adentrémonos en las sombras del gnosticismo. Diciembre de 1945. Las montañas de Jabal al-Tarif, cerca de la ciudad egipcia de Nag Hammadi, guardan silencio bajo el sol abrasador. Muhammad Ali al-Samman, un campesino local, cava en busca de fertilizante natural cuando su azadón golpea algo sólido. Una vasija de arcilla sellada emerge de la tierra rojiza. Muhammad duda. En su cultura, las vasijas antiguas pueden contener espíritus malignos, djinns que esperan ser liberados. Pero la curiosidad es más fuerte. Con un golpe decisivo, rompe el sello milenario. Dentro, no encuentra oro ni tesoros materiales. Solo papiros antiguos, páginas amarillentas escritas en copto, un idioma egipcio antiguo. Muhammad no sabe leer. No comprende que acaba de desenterrar la biblioteca espiritual más controversial de la historia humana. 13 códices de cuero, más de 50 textos sagrados, evangelios perdidos, revelaciones prohibidas, conocimiento que la iglesia primitiva intentó borrar de la existencia. Estos no eran textos ordinarios, eran los evangelios secretos de comunidades cristianas, primitivas que fueron declaradas heréticas y perseguidas hasta la extinción. Eran las escrituras de los gnósticos, del griego gnosis, que significa conocimiento directo de lo divino. ¿Por qué fueron enterrados? ¿Qué verdad contenían que era tan peligrosa? Para entender esto, debemos viajar 1700 años hacia atrás, al siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo dejó de ser una religión perseguida para convertirse en el poder absoluto del Imperio Romano. En el año 325 sí, el emperador Constantino convocó el Concilio de Nicea. Su objetivo, unificar las doctrinas cristianas bajo una sola ortodoxia. Pero el cristianismo primitivo no era un bloque homogéneo. Existían docenas de interpretaciones diferentes sobre quién era Jesús, qué enseñó realmente y cuál era el camino hacia la salvación. Entre esas corrientes, una destacaba por su radicalismo, el gnosticismo. Los gnósticos afirmaban poseer el verdadero mensaje secreto de Cristo. Decían que Jesús no vino a morir por nuestros pecados,
sino a despertar a la humanidad de una ilusión cósmica, que el mundo material es una prisión creada por una entidad inferior, que cada ser humano lleva en su interior una chispa divina que debe ser liberada. Esta doctrina era dinamita pura para el poder establecido. ¿Por qué? Porque si cada persona puede conocer directamente a Dios, sin intermediarios, ¿para qué necesitaríamos sacerdotes, iglesias o instituciones religiosas? Exacto. El gnosticismo era una amenaza existencial para el control espiritual, y por eso fue aniquilado. El obispo Ireneo de León, en el siglo II, escribió 5 volúmenes atacando las doctrinas gnósticas, llamándolas el conocimiento falsamente llamado. El emperador Teodosio declaró la herejía un crimen capital. Los textos gnósticos fueron quemados. Sus seguidores, perseguidos, torturados, asesinados. Para el siglo V, el gnosticismo parecía completamente erradicado, borrado de la historia, olvidado, hasta que Muhammad Ali rompió aquella vasija en 1945. Los manuscritos de Nag Hammadi revelaron que el gnosticismo no fue una simple herejía marginal, fue una interpretación completa y coherente del cristianismo primitivo, con evangelios propios, cosmologías detalladas y prácticas espirituales sofisticadas. Entre los textos descubiertos estaban el Evangelio de Tomás, 114 dichos de Jesús, muchos desconocidos, que enfatizan el autoconocimiento como camino a la divinidad. El Evangelio de Felipe, que habla de conocimientos, secretos transmitidos solo a iniciados. El Apocalipsis de Pedro, que revela visiones alternativas de la crucifixión. El Apócrifo de Juan, un texto cosmológico que describe cómo fue creado realmente este mundo. Y el más perturbador de todos, el testimonio de que el creador de este mundo no es el Dios verdadero, sino un impostor cósmico llamado el Demiurgo. Pero antes de sumergirnos en esa revelación inquietante, necesito que hagas algo. Si este video te está abriendo los ojos, si sientes que algo profundo está resonando en tu interior, dale like ahora. Ese simple gesto ayuda a que YouTube muestre este conocimiento prohibido a más personas que están listas para despertar. Y comparte este video con alguien que necesite cuestionar lo que le han enseñado. La verdad se expande cuando la compartimos. Sé parte de esta revolución del conocimiento. Ahora sí, vamos a explorar qué creían realmente los gnósticos. Para comprender el gnosticismo, debemos abandonar todo lo que nos enseñaron en las iglesias tradicionales. Debemos abrir nuestras mentes a una cosmología radicalmente diferente, inquietante pero internamente coherente. Los gnósticos no eran ateos, creían fervientemente en lo divino, pero su concepción de Dios, del cosmos y del ser humano era totalmente opuesta a la ortodoxia cristiana. Según los textos gnósticos, en el principio existía el pleroma, la plenitud, un reino de 200 luz pura, perfección absoluta, donde moraba el verdadero Dios inefable, más allá de toda comprensión humana. Este Dios supremo no es el Dios celoso y colérico del Antiguo Testamento. Es pura conciencia, amor infinito, una fuente eterna de luz que genera emanaciones divinas, llamadas eones, entidades espirituales que son aspectos de la divinidad misma. El pleroma era perfecto, eterno, inmutable. Pero entonces ocurrió algo catastrófico. Uno de los eones, llamado Sofía, que significa sabiduría, cometió un error cósmico, movida por el deseo de crear sin su contraparte divina, sin la aprobación del Padre inefable, generó una emanación defectuosa. De ese acto nació una entidad monstruosa, deformada, ignorante, el Demiurgo. El Demiurgo, también llamado Yaldabaoth en algunos textos, es el falso Dios, el arquitecto de este mundo material, ignorante de la existencia del pleroma y del verdadero Dios. Se creyó la única divinidad. Yo soy Dios y no hay otro Dios fuera de mí. ¿Te suena familiar? Los gnósticos identificaban al Demiurgo con Yahvé, el Dios del Antiguo Testamento.
el Dios que crea el mundo en 6 días, el Dios que dicta leyes, el Dios que castiga, que envía plagas, que ordena genocidios. Para los gnósticos, ese no era el verdadero Dios, sino un impostor cósmico, un ente inferior que ni siquiera sabía que existía algo superior a él. Y ese impostor creó este mundo material como una prisión para atrapar chispas divinas. Según el mito gnóstico, el demiurgo, junto con sus ayudantes, los arcontes, entidades demoníacas que gobiernan los planetas y las esferas celestiales, creó el universo físico. Pero este mundo no es una creación perfecta. Es defectuoso, corrupto, lleno de sufrimiento, enfermedad, muerte. Es una trampa diseñada para mantener las chispas divinas, las almas humanas, atrapadas en la materia, olvidadas de su verdadera naturaleza. Aquí está el corazón del mensaje gnóstico. Tú no eres tu cuerpo. Tú no eres este mundo. Eres una chispa de luz divina del pleroma, aprisionada en carne, engañada por los arcontes para que olvides quién eres. Realmente, los arcontes no quieren que despiertes. Quieren mantenerte dormido, sumido en la ignorancia espiritual, consumido por deseos materiales, distraído por placeres efímeros, aterrorizado por un Dios falso que exige obediencia ciega. La realidad material es una ilusión, una simulación, una matriz diseñada para controlar tu conciencia. ¿Te suena perturbadoramente familiar? Miles de años antes de The Matrix, los gnósticos ya enseñaban que vivimos en una prisión virtual controlada por entidades que se alimentan de nuestra ignorancia. Pero aquí viene la parte esperanzadora. La salvación existe. Y no viene de fuera, sino de dentro. Los gnósticos enseñaban que el verdadero Dios, compasivo ante el sufrimiento de las chispas divinas, atrapadas, envió emisarios para despertar a la humanidad. Mensajeros de luz que vinieron a recordarnos nuestra verdadera naturaleza. Y el más importante de esos mensajeros fue Jesús. Pero no el Jesús de la ortodoxia, no el Cordero sacrificial que muere por nuestros pecados, sino Jesús, el iluminador, el portador del conocimiento secreto, el maestro que vino a enseñar la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. ¿Y cuál era ese conocimiento secreto? Que el reino de Dios no está en los cielos, sino dentro de ti. Que no necesitas intermediarios para conocer lo divino. Que la salvación no viene de la fe ciega ni de la obediencia a instituciones, sino del autoconocimiento profundo. En el Evangelio de Tomás Jesús dice: el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, vivís en la pobreza. Y sois la pobreza. Conócete a ti mismo. Despierta tu chispa divina interior. Trasciende la ilusión material. Libérate de los arcontes. Ese es el camino gnóstico. ¿Entiendes ahora por qué este conocimiento fue perseguido? Si cada persona puede alcanzar la divinidad por sí misma, mediante el autoconocimiento, todo el edificio del poder religioso se derrumba. No necesitas sacerdotes que medien por ti. No necesitas rituales obligatorios. No necesitas temer al castigo de un Dios colérico. Porque ese Dios es el impostor. Y tú llevas al Dios verdadero dentro de ti. Esta era la verdad más peligrosa que la iglesia primitiva enfrentó. Y por eso tuvo que ser destruida. Si este conocimiento te está liberando de viejas creencias, suscríbete a este canal ahora. Estamos recuperando las verdades que fueron enterradas. Estamos despertando conciencias. Únete a esta revolución espiritual. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Pero espera, ¿de dónde vino realmente el gnosticismo? ¿Quiénes fueron estos maestros rebeldes? El gnosticismo no surgió de la nada. Sus raíces se hunden profundamente en el caldo cultural del Tönnientsinn, mundo antiguo, donde las tradiciones espirituales de Oriente y Occidente se entrelazaban en ciudades cosmopolitas como Alejandría, Antioquía y Éfeso. Después de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el mundo mediterráneo se convirtió en un crisol de culturas.
La filosofía griega se mezcló con las religiones mistéricas de Persia, Egipto y Mesopotamia. El platonismo, el hermetismo, el zoroastrismo, la cábala judía, las religiones mistéricas de Orfeo y Dionisio, todas estas corrientes fluyeron juntas. De esa fusión intelectual y espiritual emergió el gnosticismo, una síntesis revolucionaria que combinaba del platonismo, la idea de que el mundo material es una sombra imperfecta de realidades superiores, del zoroastrismo persa, el dualismo cósmico entre luz y oscuridad, bien y mal, del judaísmo místico, especulaciones sobre la creación, los ángeles caídos y los secretos de la Torá, de las religiones mistéricas, rituales de iniciación, conocimientos secretos transmitidos solo a elegidos, del cristianismo primitivo, la figura de Jesús como redentor y revelador de misterios divinos. Pero decir que el gnosticismo era una sola cosa es engañoso. En realidad, era un movimiento diverso, con múltiples escuelas y maestros, cada uno con sus propias interpretaciones. Estaban los setianos, que veneraban a Set, el tercer hijo de Adán, como la semilla de la humanidad espiritual. Los valentinianos, seguidores del maestro Valentín, quien enseñaba en Roma en el siglo VI y casi se convirtió en obispo antes de ser declarado hereje. Los sofitas, que adoraban a la serpiente del Edén como un libertador que trajo conocimiento a Adán y Eva. Los cainitas, que revertían completamente la narrativa bíblica, viendo a Caín, los sodomitas y Judas como héroes que desafiaron al demiurgo. Lo que todos tenían en común era esta convicción radical: el mundo es una prisión, el creador del mundo es malévolo o ignorante, y la salvación viene del conocimiento secreto que despierta la chispa divina interior. Pero si el gnosticismo era tan diverso, ¿cómo sabemos lo que realmente creían? Narado. Hasta el descubrimiento de Nag Hammadi, casi todo lo que sabíamos sobre los gnósticos venía de sus enemigos, los padres de la iglesia, que escribieron extensas refutaciones. Imagina que todo lo que supieras sobre una religión viniera únicamente de sus perseguidores. ¿Sería una imagen justa? Los padres de la iglesia pintaron a los gnósticos como pervertidos, morales, adoradores de demonios, enemigos de la creación de Dios. Ireneo, Tertuliano, Hipólito, Epifanio, todos escribieron ataques virulentos. Tertuliano llamó a las enseñanzas gnósticas el veneno de la serpiente. Ireneo las denominó hidras de muchas cabezas, que brotaban constantemente con nuevas herejías. Pero los manuscritos de Nag Hammadi revelaron una realidad diferente. Los textos gnósticos no son las divagaciones de lunáticos, sino obras filosóficas y espirituales sofisticadas, llenas de simbolismo profundo y búsquedas existenciales auténticas. Sí, algunas de sus cosmologías son extrañas para la mentalidad moderna. Sí, sus mitos pueden parecer barrocos y complejos. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué un Dios bueno crearía un mundo lleno de sufrimiento? La respuesta ortodoxa siempre ha sido: es un misterio. Debemos tener fe, el mal vino por el pecado humano. La respuesta gnóstica es mucho más radical: el mal existe, porque este mundo no fue creado por un Dios bueno. Fue creado por una entidad defectuosa, y nuestro sufrimiento no es un castigo, sino la consecuencia de estar atrapados en una creación falida. Es una respuesta perturbadora, pero para muchos en el mundo antiguo, y para muchos hoy, es una respuesta que resuena profundamente. Entre los maestros gnósticos más influyentes estaba Valentín, quien vivió en Alejandría y Roma en el siglo II. Era brillante, carismático, un teólogo de primer nivel. Casi se convirtió en obispo de Roma, lo que hoy llamaríamos papa. Imagina cómo habría sido diferente la historia del cristianismo si Valentín hubiera sido elegido papa. El gnosticismo podría haberse convertido en la doctrina oficial de la iglesia, pero perdió por pocos votos, y el camino ortodoxo prevaleció. Valentín enseñaba una cosmología compleja de 30 eones.
emanando del Padre inefable. Enseñaba que Jesús vino a restaurar el pleroma, a reunir las chispas divinas dispersas. Sus seguidores practicaban rituales sacramentales sofisticados y estudiaban textos secretos. Otro maestro crucial fue Basílides, también de Alejandría, quien afirmaba haber recibido enseñanzas secretas directamente de Matías, uno de los apóstoles de Jesús. Basílides enseñaba que existían 365 cielos, cada uno gobernado por un arconte, y que el nombre verdadero de Dios tenía un poder místico que podía liberar al alma. Estos no eran charlatanes ni locos, eran pensadores serios, buscadores espirituales que ofrecían respuestas alternativas a las grandes preguntas existenciales. Pero su destino estaba sellado a medida que el cristianismo ortodoxo ganaba poder político, especialmente después de que Constantino lo hiciera religión oficial del imperio. La diversidad doctrinal se volvió intolerable. La ortodoxia exigía uniformidad, un solo credo, una sola iglesia, una sola verdad, y todo lo demás debía ser destruido. En el año 367 Atanasio, obispo de Alejandría, envió una carta a todas las iglesias bajo su jurisdicción. En esa carta listaba los 27 libros que constituirían el Nuevo Testamento oficial y ordenó que todos los demás textos, evangelios alternativos, apocalipsis, enseñanzas secretas, fueran destruidos. Es muy probable que los monjes del monasterio de San Pacomio, cerca de Nag Hammadi, recibieran esa orden. En lugar de quemar sus preciados textos gnósticos, los sellaron en una vasija de arcilla y los enterraron en las colinas. Esperaban, quizás, que algún día el mundo estuviera listo para recibirlos nuevamente. Y ese día llegó en 1945. Si te está fascinando esta historia, si sientes que estamos recuperando un conocimiento que necesita ser preservado, dale like a este video ahora y compártelo. Cada compartir es un acto de resistencia contra el olvido. No dejes que vuelva a ser enterrado. Pero ahora debemos adentrarnos en la parte más inquietante del gnosticismo, la verdadera identidad del creador de este mundo. Si hay un concepto gnóstico que perturba profundamente a quienes lo encuentran por primera vez, es este. El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios verdadero. Lee esa frase de nuevo. Déjala penetrar. El Dios que creó el mundo en Génesis, el Dios de Moisés, el Dios que dictó los 10 mandamientos, es un impostor. Los gnósticos llamaban a esta entidad el demiurgo, en griego, artesano o fabricante. También lo llamaban Yaldabaoth, Saclas, el tonto, Samael, el ciego. Según el apócrifo de Juan, uno de los textos más importantes de Nag Hammadi, la historia del demiurgo comienza con un error cósmico. Sofía, el león de la sabiduría, deseó crear sin su consorte masculino, sin el permiso del Padre inefable. De ese acto unilateral nació una criatura monstruosa, el Dimadasintosinti, demiurgo. El texto lo describe como una entidad leonina con rostro de serpiente, con ojos como llamas ardientes. Es ciego espiritualmente, no puede ver el pleroma, el reino de luz del que fue inadvertidamente generado. En su ignorancia arrogante, el demiurgo proclama: «Yo soy Dios, y no hay otro Dios fuera de mí». Esta declaración, que aparece textualmente en Isaías 45, 5, 6, en la Biblia, era para los gnósticos la prueba de que Yahvé era el demiurgo, un Dios verdaderamente omnisciente y todopoderoso. No necesitaría proclamar su unicidad con tanta vehemencia. Solo un ser ignorante de realidades superiores haría tal afirmación. El demiurgo, creyéndose el único Dios, procede a crear el cosmos material. Pero su creación es inherentemente defectuosa porque él mismo es defectuoso. Genera ayudantes, los arcontes, entidades demoníacas que gobernarán las esferas planetarias. Cada arconte tiene poder sobre un aspecto de la existencia material: el tiempo, el espacio, la muerte, el deseo,
El miedo. Estos arcontes no son simplemente malvados por naturaleza. Son ignorantes y celosos. Se alimentan de las emociones humanas, miedo, ira, lujuria, codicia, y buscan mantener a las almas humanas atrapadas en ciclos de reencarnación perpetua dentro de su dominio. Material. ¿Te suena familiar? Siglos después, los gnósticos inspirarían teorías sobre entidades interdimensionales que se alimentan de energía emocional, humana. Algunos investigadores modernos de lo paranormal hablan de entidades de baja vibración que prosperan con emociones negativas. Los gnósticos ya lo sabían hace 2000 años, pero el demiurgo cometió un error fatal. Cuando creó al ser humano, no pudo darle vida por sí mismo. Necesitó que Sofía, arrepentida de su error, insuflara una chispa del pleroma, una porción de luz divina, en el cuerpo de Adán. Es por eso que los humanos somos diferentes de todo lo demás. En esta creación material, llevamos dentro una chispa del verdadero Dios, del reino de luz más allá de este mundo. Y esa chispa es lo que los arcontes temen, porque si despierta, si recuerda su origen divino, el alma humana puede trascender la prisión material y escapar de su control. Ahora relee el Génesis con esta perspectiva gnóstica. Dios crea a Adán y Eva, los coloca en un jardín. Les prohíbe comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Les dice, el día que comas de él morirás. Entonces aparece la serpiente. Le dice a Eva, no moriréis. Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos se abrirán y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Para los cristianos ortodoxos, la serpiente es Satanás, el tentador, el padre de la mentira. Para los gnósticos, la serpiente es el héroe. La serpiente representa a un emisario del verdadero Dios, del pleroma, que vino a despertar a Adán y Eva de su ignorancia. El árbol del conocimiento no es una trampa diabólica, es el camino hacia la iluminación. El demiurgo quería mantener a la humanidad ignorante, obediente, sin conocimiento de realidades superiores. La serpiente vino a liberar. ¿Y sabes qué? La serpiente dijo la verdad. Adán y Eva comieron del árbol y no murieron inmediatamente. Sus ojos se abrieron. Ganaron conocimiento. El que mintió fue el demiurgo. Este es el corazón del gnosticismo, una inversión completa de la narrativa bíblica estándar. Todo lo que te enseñaron que era bueno, era control. Todo lo que te enseñaron que era pecado, era liberación. Lucifer, el portador de luz, no es el enemigo, es el libertador. La obediencia ciega no es virtud, es esclavitud. El conocimiento no es peligroso. La ignorancia es la verdadera maldición. Ahora, entiendo que esto es profundamente perturbador para muchos. Si fuiste criado en la fe cristiana, judía o islámica, esta interpretación puede sentirse como una blasfemia absoluta. Y ese es exactamente el punto. Los gnósticos no buscaban reformar la religión establecida, buscaban dinamitarla desde sus cimientos. Pero antes de rechazar esto como locura herética, considera qué clase de Dios crearía un mundo con tanto sufrimiento innecesario, enfermedades que torturan a niños inocentes, desastres naturales que arrasan comunidades enteras, parásitos que devoran a sus huéspedes desde dentro, predadores que torturan a sus presas, cáncer, Alzheimer, muerte. La teología tradicional dice, los caminos de Dios son misteriosos. No podemos comprender su plan. Los gnósticos dicen, no hay plan. Este mundo es defectuoso porque su creador es defectuoso. No te estoy pidiendo que creas esto. Te estoy pidiendo que consideres por qué esta perspectiva resonó tan poderosamente en el mundo antiguo que tuvo que ser violentamente suprimida. Si estos conceptos te están haciendo cuestionar todo, si sientes que algo profundo está cambiando en tu percepción, suscríbete ahora. Este canal es un espacio para explorar las ideas más radicales y prohibidas de la historia humana. Únete a nosotros en este viaje hacia el conocimiento prohibido. Activa la campanita. Pero hay más, mucho más.
Porque el gnosticismo no solo reinterpreta el Antiguo Testamento, también reinterpreta completamente la figura de Jesús. Para los cristianos ortodoxos, Jesús es el Hijo de Dios que se hizo carne para morir por nuestros pecados. Su sangre derramada en la cruz es el sacrificio que nos reconcilia con Dios Padre. Para los gnósticos, esta narrativa era completamente errónea. Jesús no vino a morir por nosotros, vino a despertarnos. En los textos gnósticos, especialmente en el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe, Jesús es retratado no como un cordero sacrificial, sino como un maestro iluminado que transmite conocimientos secretos a sus discípulos más cercanos. El Evangelio de Tomás comienza con estas palabras inquietantes. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente habló y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y él dijo: quien encuentre la interpretación de estas palabras no experimentará la muerte. Palabras secretas, no para todos, no transmitidas abiertamente, sino reservadas para aquellos capaces de comprender su significado profundo. A lo largo del Evangelio de Tomás, Jesús enseña dichos enigmáticos que enfatizan el autoconocimiento como camino a la salvación. Si sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que saquéis os salvará. Si no sacáis lo que está dentro de vosotros, lo que no saquéis os destruirá. ¿Qué significa esto? Que la salvación no viene de un salvador externo, sino de despertar la divinidad que ya existe dentro de ti. Jesús dice en otro dicho: yo no soy tu maestro, porque has bebido, te has intoxicado del manantial burbujeante que yo he medido. Cuando la luz que está en ti brille, te salvará. Cuando no brille en ti, lo que no tienes te destruirá. La luz está en ti, no en una iglesia, no en un sacerdote, no en un libro sagrado, dentro de ti. Pero aquí está la enseñanza más radical del Jesús gnóstico. El reino no vendrá con señales visibles. No dirán: míralo, aquí está. ¡No, allí está! Más bien, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, pero los hombres no lo ven. El reino está aquí, ahora extendido sobre la tierra, pero estamos ciegos a él. ¿Por qué? Porque estamos dormidos. Porque los arcontes han velado nuestra percepción. Porque hemos olvidado nuestra naturaleza divina. La misión de Jesús, según los gnósticos, era romper ese velo. Traer la gnosis, el conocimiento directo de lo divino, que permite a las chispas divinas recordar su origen y trascender la prisión material. Pero había un problema. Jesús no podía simplemente gritar estas verdades desde los tejados. Si lo hiciera, los arcontes lo detendrían. El demiurgo lo destruiría. Por eso enseñaba en parábolas. Por eso hablaba en enigmas. Por eso transmitía conocimientos secretos solo a sus discípulos más íntimos. Quien tenga oídos para oír, que oiga. No todos están listos para la gnosis. Solo aquellos cuya chispa divina está lo suficientemente despierta pueden comprenderla. Ahora, aquí viene la parte más controversial del Jesús gnóstico, su naturaleza física. Muchos gnósticos, aunque no todos, eran docetistas. Esta palabra viene del griego dokein, que significa parecer. Los docetistas creían que Jesús solo parecía tener un cuerpo físico, pero en realidad era una aparición espiritual. ¿Por qué creerían esto? Por coherencia teológica. Si el mundo material es corrupto y fue creado por el demiurgo, ¿cómo podría un salvador del verdadero Dios tomar carne en esta prisión material? Para muchos gnósticos, el verdadero Cristo era un eón del pleroma, una emanación del Dios Supremo que habitó temporalmente en el cuerpo del hombre Jesús, pero no era realmente físico. Esto tiene implicaciones radicales para la crucifixión. Si Jesús no era realmente físico, entonces no murió realmente en la cruz. El Apocalipsis de Pedro, otro texto gnóstico de Nag Hammadi, describe una visión inquietante. Pedro ve la crucifixión, pero simultáneamente ve a Jesús de pie junto a él, riendo. Vi a alguien a punto de acercarse a nosotros, parecido a él, incluso a quien estaban golpeando junto a la cruz.
y él estaba lleno de gozo y alegría. Y el Salvador me dijo: aquel a quien ves sobre el árbol, alegre y riendo, ese es el Jesús viviente. Pero aquel en cuyas manos y pies están clavando los clavos, es su parte carnal, que es el sustituto. Jesús se ríe de la crucifixión, no porque sea cruel, sino porque los arcontes creen que lo están matando, cuando en realidad solo están destruyendo una ilusión material. El verdadero Cristo, el ser espiritual, es inmortal e indestructible. Esta visión era absolutamente inaceptable para la ortodoxia cristiana. El sacrificio de Cristo en la cruz es el fundamento de la teología cristiana. Sin una muerte real, sin sangre real derramada, toda la doctrina de la expiación se derrumba. Pero para los gnósticos, la idea de que la salvación viene de un sacrificio de sangre era primitiva, incluso repugnante. El verdadero Dios exigiría sangre inocente como pago por pecados. Eso suena más al demiurgo, el Dios celoso y sanguinario del Antiguo Testamento. La salvación no viene de la sangre, viene del conocimiento. Gnosis, iluminación, despertar, transición visual. El Evangelio de Felipe lo expresa claramente. La ignorancia es la madre de todos los males. La ignorancia conduce a la muerte. Aquellos que vienen de la ignorancia no existieron, no existen y no existirán. Pero aquellos que están en la verdad serán perfectos cuando toda la verdad sea revelada. La ignorancia mata, el conocimiento salva. Tan simple, tan radical. Si este conocimiento te está abriendo puertas en tu mente que nunca supiste que existían, dale like ahora y comparte este video. Estamos recuperando enseñanzas que fueron suprimidas durante casi 2000 años. Cada compartir es un acto de rebelión contra el olvido. Sé parte de esta revolución del conocimiento. Comparte la gnosis. Y suscríbete para no perderte los próximos episodios, donde exploraremos los rituales secretos gnósticos, los evangelios prohibidos y la persecución sangrienta que casi borra este conocimiento de la existencia. Pero antes de continuar, debemos explorar cómo los gnósticos practicaban su fe, qué rituales realizaban, cómo buscaban alcanzar la gnosis. Si el gnosticismo era tan solo filosofía abstracta, probablemente no habría sido perseguido con tanta ferocidad. Pero no era solo teoría, era una religión viva con rituales, sacramentos y prácticas espirituales diseñadas para inducir la gnosis, el conocimiento directo de lo divino. Desafortunadamente, debido a la persecución sistemática, sabemos relativamente poco sobre las prácticas rituales gnósticas específicas. Los textos de Nag Hammadi son principalmente teológicos y filosóficos. Las descripciones de rituales vienen principalmente de los ataques de los padres de la Iglesia, fuentes hostiles que probablemente exageraron y distorsionaron. Pero podemos reconstruir algunos elementos a partir de las evidencias disponibles. Primero, los gnósticos practicaban rituales de iniciación complejos. Como las religiones mistéricas de Eleusis, Mitra o Isis, el gnosticismo tenía niveles de conocimiento que se revelaban progresivamente. No cualquiera podía acceder a las enseñanzas más profundas. Los candidatos debían pasar por etapas de preparación, purificación y prueba antes de recibir la gnosis completa. Ireneo, en su ataque a los valentinianos, describe rituales de iniciación que incluían el bautismo espiritual, no simplemente agua, sino una inmersión en el conocimiento divino que despertaba la chispa interior, la cámara nupcial, un ritual simbólico que representaba la reunificación del alma con su contraparte divina en el pleroma, la redención, un rito que involucraba fórmulas secretas y nombres místicos que permitirían al alma ascender a través de las esferas arcónticas después de la muerte. Este último punto es crucial. Los gnósticos creían que después de la muerte, el alma debía ascender a través de 7 esferas planetarias, cada una gobernada por un arconte que intentaría detenerla y devolverla a la reencarnación. Para atravesar estas barreras arcónticas, el iniciado gnóstico necesitaba conocer nombres de poder
palabras místicas que obligaban a los arcontes a dejar pasar al alma. Era como tener las contraseñas de un sistema de seguridad cósmico. Algunos textos gnósticos preservan estos nombres de poder. Son palabras extrañas, aparentemente sin sentido. Abraxas, Barbelo, Ahamoth, Sabaoth. Pero para los iniciados, estas palabras tenían un poder real. Eran llaves que abrían puertas dimensionales. Los gnósticos también practicaban formas de meditación contemplativa diseñadas para separar la conciencia del cuerpo material y permitir que el alma experimentara directamente el pleroma. El Evangelio de María Magdalena, sí, existía un evangelio gnóstico donde María Magdalena era la discípula principal de Jesús. Describe cómo el alma debe liberarse de las 7 formas de ira que la mantienen atada. Del mundo material, oscuridad, deseo, ignorancia, ira, carne, sabiduría de la carne, sabiduría iracunda. Solo trascendiendo estos vínculos emocionales y materiales puede el alma ascender. Ahora bien, los padres de la Iglesia acusaban a algunos grupos gnósticos de prácticas sexuales rituales y magia oscura. Epifanio, en el siglo IV, afirma que algunos gnósticos consumían semen y sangre menstrual como sacramentos, argumentando que representaban la esencia vital del pleroma. ¿Es esto cierto? Probablemente no. Es muy similar a las acusaciones que los romanos hacían contra los cristianos primitivos, que practicaban canibalismo ritual porque comían el cuerpo de Cristo. Lo que sí es cierto es que muchos gnósticos tenían actitudes radicalmente diferentes hacia la sexualidad y el cuerpo que los cristianos ortodoxos. Algunos grupos gnósticos eran ascéticos extremos, rechazaban completamente la sexualidad y el matrimonio porque veían la procreación como una trampa del demiurgo. Traer nuevas almas a este mundo material era perpetuar la prisión. Otros grupos, especialmente algunos valentinianos, eran más libertinos. Argumentaban que dado que el cuerpo material es ilusorio y solo el espíritu importa, las acciones físicas eran moralmente irrelevantes. Lo que hicieras con tu cuerpo no afectaba tu alma. Esta segunda postura era explosivamente peligrosa para el orden social. Si las acciones físicas no tienen consecuencias espirituales, ¿por qué seguir leyes morales? ¿Por qué no indulgir en cualquier deseo? Los opositores llamaban a esto antinomianismo, vivir sin ley. Pero los gnósticos que sostenían esta postura argumentaban que la verdadera moralidad no viene de reglas externas, impuestas por el demiurgo, sino de la comprensión interior de la naturaleza divina. Una persona verdaderamente iluminada no necesita leyes, porque actúa espontáneamente desde la sabiduría divina. Era una apuesta filosófica arriesgada y proporcionó munición infinita a sus enemigos. Los gnósticos también desarrollaron interpretaciones alegóricas sofisticadas de textos sagrados. Para ellos, la Biblia no debía leerse literalmente, sino como un código simbólico que ocultaba verdades más profundas. Por ejemplo, el éxodo de Egipto no era solo una historia sobre esclavitud física, sino una metáfora del alma escapando de la prisión material gobernada por los arcontes. El diluvio de Noé no era un castigo divino justo, sino un intento genocida del demiurgo celoso de destruir a la humanidad cuando comenzó a despertar. La Torre de Babel no era un acto de arrogancia humana, sino un intento heroico de alcanzar los cielos superiores, que el demiurgo frustró. Cada narrativa bíblica era reinterpretada bajo una luz gnóstica. Esta hermenéutica radical, esta forma de leer textos, es quizás el legado más duradero del gnosticismo. La idea de que las escrituras tienen niveles múltiples de significado, que la verdad está oculta bajo símbolos y alegorías, influyó profundamente en la tradición esotérica occidental. La cábala judía, el hermetismo renacentista, la alquimia, la masonería. Todas estas tradiciones bebieron del pozo gnóstico.
Si te está fascinando cómo estas ideas antiguas moldearon el pensamiento esotérico moderno, suscríbete ahora. En episodios futuros, exploraremos cómo el gnosticismo sobrevivió secretamente a través de los siglos, influenciando movimientos ocultos hasta el día de hoy. Activa la campanita para no perderte nada y deja un comentario. ¿Crees que algunas de estas prácticas gnósticas podrían tener valor hoy? ¿O eran peligrosamente radicales? Pero ahora debemos abordar la pregunta más oscura. ¿Por qué? ¿Fue perseguido el gnosticismo con tanta ferocidad? La historia la escriben los vencedores. Y en la batalla por definir el cristianismo, los ortodoxos vencieron de forma absoluta y brutal. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo, docenas de interpretaciones diferentes coexistieron. Cristianos judíos, cristianos gentiles, ebionitas, marcionitas, gnósticos, montanistas. Cada grupo afirmaba poseer la verdadera enseñanza de Cristo. Era un mercado libre de ideas espirituales. Y en ese mercado, el gnosticismo era uno de los competidores más fuertes, especialmente entre las élites educadas de ciudades como Alejandría, Roma y Antioquía. Pero todo cambió en el año 312 d.C. En ese año, según la leyenda, el emperador romano Constantino tuvo una visión antes de la batalla del puente Milvio. Vio una cruz en el cielo con las palabras «In hoc signo, vinces, con este signo vencerás». Constantino ganó la batalla y decidió que el Dios cristiano le había otorgado la victoria. En el 313, sí, emitió el Edicto de Milán, legalizando el cristianismo en todo el Imperio Romano. Pero Constantino enfrentaba un problema. El cristianismo que ahora favorecía estaba desgarrado por disputas doctrinales. ¿Cómo podría usar esta religión para unificar su imperio si los cristianos no podían ponerse de acuerdo sobre qué creían? Su solución, el Concilio de Nicea en el 325 d.C. Constantino convocó a obispos de todo el imperio y les ordenó llegar a un consenso. El resultado fue el Credo de Nicea, una declaración de fe que definiría a la ortodoxia cristiana. Cualquier creencia que no se ajustara al credo era ahora oficialmente herejía, y el gnosticismo no encajaba. El Credo de Nicea afirmaba que Dios Padre es el creador del cielo y la tierra, que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios, consustancial con el Padre, que Jesucristo se hizo hombre, fue crucificado, murió y resucitó físicamente. Cada uno de estos puntos contradecía directamente las doctrinas gnósticas fundamentales. Los gnósticos decían que el Dios verdadero no creó el mundo material, lo hizo el demiurgo. Muchos gnósticos no veían a Jesús como consustancial con el demiurgo, sino como un emisario del Dios superior. Los gnósticos docetistas negaban que Jesús tuviera un cuerpo físico real para crucificar. El gnosticismo era incompatible con la ortodoxia por definición, y Constantino no toleraría la disidencia. Necesitaba unidad religiosa para la unidad política. En las décadas siguientes, la persecución se intensificó. Los obispos ortodoxos, ahora respaldados por el poder imperial, comenzaron una campaña sistemática para erradicar todas las formas de herejía. Los textos gnósticos fueron confiscados y quemados. Las comunidades gnósticas fueron dispersadas. Los maestros gnósticos fueron exiliados o ejecutados. Prisciliano de Ávila, un obispo español con inclinaciones gnósticas, fue el primer hereje cristiano ejecutado por la Iglesia en el año 385 d.C. Su crimen, enseñar que el alma preexiste al cuerpo y que el conocimiento espiritual directo es posible, fue decapitado. En el año 380 d.C., el emperador Teodosio emitió el Edicto de Tesalónica, declarando el cristianismo niceno la religión oficial del Imperio Romano. Todas las demás formas de cristianismo, incluyendo el gnosticismo, fueron declaradas ilegales. La herejía se convirtió en un crimen capital. En el año 321 d.C., una turba cristiana,
incitada por el obispo Teófilo de Alejandría, atacó y destruyó el Serapeum, uno de los últimos grandes templos paganos de Alejandría, junto con su vasta biblioteca. No sabemos cuántos textos gnósticos se perdieron en esa conflagración. Probablemente miles. La gran biblioteca de Alejandría, el repositorio más grande de conocimiento del mundo antiguo, fue gradualmente saqueada y destruida por fanáticos religiosos que veían el conocimiento secular y esotérico como amenazas a la fe. El conocimiento fue el enemigo, la ignorancia la virtud. Para el siglo V, el gnosticismo estaba prácticamente extinto en el mundo mediterráneo. Algunas comunidades sobrevivieron en regiones remotas, los mandeanos en Mesopotamia, que todavía existen hoy. Pero el movimiento como fuerza espiritual importante estaba muerto, o eso parecía, porque las ideas gnósticas son como semillas, pueden permanecer latentes durante siglos, esperando el momento adecuado para germinar de nuevo. En la Edad Media, surgieron movimientos que resonaban con temas gnósticos, los bogomilos en los Balcanes, los cátaros en el sur de Francia. Los cátaros, especialmente, también llamados albigenses, enseñaban que el mundo material fue creado por un Dios maligno y que la salvación venía del rechazo de la carne. La Iglesia Católica respondió con la Cruzada Albigense, una de las campañas genocidas más brutales de la historia. Ciudades enteras fueron arrasadas. Se estima que cientos de miles fueron masacrados. Cuando los cruzados tomaron la ciudad de Béziers en 1209 y preguntaron cómo distinguir a los herejes de los católicos, el legado papal Arnaud Amalric supuestamente respondió: «Matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos». 20.000 personas fueron asesinadas ese día. El conocimiento prohibido siempre ha sido pagado con sangre. Si sientes indignación por estas atrocidades históricas, si crees que la verdad merece ser escuchada sin importar o cuán incómoda sea, dale like a este video y compártelo. No permitas que estos crímenes contra el conocimiento sean olvidados. Suscríbete para seguir explorando las verdades que el poder intentó enterrar. Tu suscripción es un acto de resistencia contra la censura histórica. Pero ahora debemos preguntarnos, ¿qué relevancia tiene el gnosticismo hoy? ¿Por qué deberíamos importarnos por ideas de hace 2000 años? Podrías pensar que el gnosticismo es solo una curiosidad histórica, una nota al pie en la historia del cristianismo. Pero estarías profundamente equivocado. Las ideas gnósticas nunca murieron realmente, solo se transformaron. En el siglo XIX, cuando los manuscritos gnósticos comenzaron a ser estudiados académicamente, algo extraordinario sucedió. Pensadores, artistas y buscadores espirituales encontraron en el gnosticismo una resonancia profunda con las ansiedades de la modernidad. El filósofo alemán Hans Jonas argumentó que el gnosticismo era la primera expresión del existencialismo, la sensación de alienación, de estar arrojado en un mundo absurdo sin propósito claro, la búsqueda desesperada de significado auténtico. Piénsalo, ¿qué es más gnóstico que la experiencia moderna? Vivimos en un mundo que nos promete felicidad a través del consumo, pero nos deja vacíos. Nos dicen que seamos productivos, que sigamos las reglas, que obedezcamos al sistema, pero sentimos que algo está fundamentalmente mal. Trabajamos en empleos que no nos satisfacen para comprar cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no nos importan. Los gnósticos dirían: estás dormido, estás atrapado en la ilusión. Los arcontes modernos, corporaciones, gobiernos, en medios de comunicación, te mantienen distraído de tu verdadera naturaleza. ¿Suena familiar? El gnosticismo experimentó un renacimiento masivo en el siglo XX, especialmente después del descubrimiento de Nag Hammadi en 1945. Escritores, cineastas y artistas comenzaron a incorporar temas gnósticos en sus obras. Philip K. Dick, el autor de ciencia ficción,
tuvo una experiencia mística en 1974 que lo convenció de que vivimos en una realidad simulada, controlada por entidades malévolas. Pasó el resto de su vida explorando temas gnósticos en sus novelas. Su obra Valis es esencialmente una novela gnóstica moderna donde el protagonista descubre que el Imperio Romano nunca cayó, solo se transformó en las instituciones modernas de control. The Matrix de 1999 es quizás la expresión más popular del gnosticismo en la cultura moderna. La humanidad está dormida, atrapada en una simulación. Entidades máquinas, los arcontes, controlan la Matrix y se alimentan de la energía humana. Neo, el nombre significa nuevo, es el elegido que despierta y aprende a ver a través de la ilusión. Morpheus, cuyo nombre viene del dios griego de los sueños, es el maestro que trae la gnosis. La píldora roja es el conocimiento que libera. La píldora azul, la ignorancia que mantiene dormido. Cuando Morpheus le dice a Neo, has vivido en un mundo de sueños, Neo, está repitiendo exactamente lo que los maestros gnósticos decían hace 2000 años. Pero el gnosticismo moderno va más allá del entretenimiento. 1. La nueva era y la espiritualidad no denominacional. Conceptos como despertar espiritual, conciencia superior, el verdadero yo interior, la divinidad dentro de ti. Todos son fundamentalmente gnósticos. Cuando alguien dice, no soy religioso, soy espiritual, a menudo está expresando una sensibilidad gnóstica, rechazo de instituciones religiosas establecidas, énfasis en la experiencia directa de lo divino, búsqueda personal de significado. 2. Teorías de conspiración y despertar. El lenguaje del despertar domina las comunidades de teoría, de conspiración modernas. Despertarse a la verdad oculta. Ver a través de las mentiras de los poderes que controlan. No estoy diciendo que todas las teorías de conspiración sean válidas, pero el marco mental es profundamente gnóstico. Hay una verdad oculta que las autoridades no quieren que sepas. El mundo que ves es una ilusión diseñada para controlarte. Figuras como Elon Musk han dicho públicamente que creen que existe una probabilidad significativa de que vivamos en una simulación computarizada. Imágenes de tecnología IA. Filósofos como Nick Bostrom argumentan seriamente el argumento de la simulación, que civilizaciones avanzadas podrían crear simulaciones indistinguibles de la realidad y que estadísticamente es más probable que estemos en una de esas simulaciones que en la realidad base. Esto es gnosticismo puro, solo con tecnología en lugar de mitología. 4. Psicología profunda y Carl Jung. El psicólogo suizo Carl Jung estaba profundamente fascinado por el gnosticismo. Incluso escribió un texto gnóstico propio, Septem Sermones, Ad Mortuos, 7 sermones a los muertos. Jung veía los mitos gnósticos como expresiones del inconsciente colectivo. El pleroma, los arcontes, la chispa divina para Jung. Estos eran arquetipos psicológicos que representaban aspectos de la psique humana. El proceso de individuación de Jung, convertirse en tu verdadero yo mediante la integración de la sombra y el encuentro con el self, es esencialmente un proceso gnóstico de autoconocimiento. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Los gnósticos tenían razón? No puedo responder eso por ti. Nadie puede, porque la gnosis, por definición, es conocimiento directo, experiencial personal. Pero considera estas preguntas. ¿Alguna vez has sentido que este mundo no es tu verdadero hogar? ¿Alguna vez has mirado al cielo nocturno y sentido una nostalgia por algo que no puedes nombrar? ¿Alguna vez has sospechado que hay más en la realidad de lo que tus sentidos físicos pueden percibir? ¿Alguna vez has sentido que las instituciones de poder, gobiernos, corporaciones, incluso religiones, están diseñadas para mantenerte controlado en lugar de liberarte? Si respondiste sí a cualquiera de estas preguntas, ya estás sintiendo lo que los gnósticos sintieron hace 2000 años.
esa inquietud, esa sensación de que algo está mal con el mundo, esa chispa de despertar que los arcontes no pueden apagar completamente. Los gnósticos te dirían, esa inquietud es tu chispa divina, recordándote quién eres realmente. No eres solo un cuerpo, no eres solo un nombre, un trabajo, un rol social. Eres una fracción de lo divino, temporalmente olvidada de sí misma, pero capaz de recordar. Visuales de luz, cosmos. Y el primer paso del despertar es el autoconocimiento. Si este mensaje resuena contigo, si sientes que algo está despertando en tu interior, suscríbete a este canal ahora. Vamos a continuar explorando los conocimientos más prohibidos de la historia humana. Activa la campanita. Únete a esta comunidad de buscadores de verdad. Y deja un comentario. ¿Crees que vivimos en una prisión de ignorancia? ¿O es el gnosticismo demasiado pesimista sobre el mundo material? Comparte tus pensamientos. Esta conversación necesita continuar. Pero antes de terminar este episodio, debemos abordar las críticas y peligros del gnosticismo. Hasta ahora, he presentado el gnosticismo de manera generalmente positiva, como un conocimiento liberador suprimido por el poder. Y en muchos sentidos, esa es una narrativa válida. Pero sería intelectualmente deshonesto no explorar las críticas legítimas y los peligros potenciales del pensamiento gnóstico. Porque ninguna filosofía es perfecta, y el gnosticismo tiene sombras profundas. Crítica 1. Dualismo extremo y rechazo de la vida. El gnosticismo es fundamentalmente dualista. Espíritu bueno, materia mala, luz versus oscuridad, pleroma versus mundo material. Este dualismo puede conducir a una actitud profundamente negativa hacia la existencia física. Si el cuerpo es una prisión, si el mundo material es corrupto por naturaleza, ¿por qué cuidarlo? ¿Por qué valorar la vida física en absoluto? Algunos grupos gnósticos llevaron esto al extremo. Rechazaban completamente el matrimonio y la procreación, viéndolos como actos que perpetúan la prisión material. Algunos practicaban un ascetismo brutal, torturando sus cuerpos para liberarse de la carne. ¿Pero es esto saludable? Es sabio ver tu propio cuerpo, tu propia existencia física, como algo fundamentalmente malo. Los críticos argumentan que esta actitud puede conducir a la depresión, la autonegación destructiva e incluso al nihilismo. Crítica 2. Elitismo espiritual. El gnosticismo enfatiza el conocimiento secreto accesible solo para unos pocos elegidos. Los neumáticos espirituales, aquellos con chispas, divinas activas, capaces de gnosis. Los psíquicos, almas, personas ordinarias que pueden alcanzar alguna salvación mediante fe y obras. Los ílicos, materiales, personas dominadas por la carne, incapaces de salvación espiritual. Esta jerarquía espiritual es profundamente elitista. Esencialmente dice, algunas personas son espiritualmente superiores por naturaleza. Otras están condenadas por su constitución misma. Suena familiar. Es peligrosamente similar a ideologías que dividen a la humanidad en razas o clases superiores e inferiores. Los críticos señalan que este elitismo puede conducir a un sentido de superioridad espiritual, desprecio por los no iluminados y justificación para ignorar o incluso explotar a aquellos considerados ílicos. Crítica 3. Responsabilidad moral ambigua. Si el mundo material es una ilusión creada por un Dios falso, ¿importan realmente nuestras acciones aquí? Algunos gnósticos argumentaban que no, que dado que solo el espíritu importa, las acciones físicas son moralmente irrelevantes. Esta postura puede justificar literalmente cualquier cosa. Violencia, robo, abuso, todo podría racionalizarse como solo ilusión, material que no afecta mi alma inmortal. Aunque no hay evidencia sólida de que la mayoría de los gnósticos actuaran así, el framework filosófico abre esa puerta peligrosa. Los padres de la Iglesia constantemente acusaban a los gnósticos de inmoralidad sexual y libertinaje, aunque muchas de estas acusaciones eran probablemente propaganda. El hecho de que fueran filosóficamente posibles
dentro del marco gnóstico es preocupante. Crítica 4. Pesimismo cósmico paralizante. Si el mundo es una prisión creada por una entidad malévola, si todo sufrimiento es resultado de un diseño cósmico defectuoso, ¿qué esperanza hay? El gnosticismo puede conducir a un pesimismo profundo que paraliza la acción. ¿Por qué intentar mejorar el mundo si está fundamentalmente corrupto? ¿Por qué luchar contra la injusticia si todo es una ilusión arcóntica? Los críticos argumentan que el gnosticismo carece de una ética social robusta. No inspira activismo, compasión hacia los que sufren o esfuerzos por construir un mundo mejor. En contraste, el cristianismo ortodoxo, a pesar de todos sus fallos, al menos afirma que este mundo es creación de Dios, que tiene valor, que debemos cuidarlo y cuidar a nuestros semejantes. Crítica 5. Arrogancia antiintelectual, disfrazada de conocimiento superior. Irónicamente, el gnosticismo, que se presenta como conocimiento, puede volverse profundamente antiintelectual. Si alguien cuestiona tus creencias gnósticas, puedes simplemente decir, no lo entiendes porque no has alcanzado la gnosis. Eres un ílico dormido. Esta actitud hace que el gnosticismo sea inmune a la crítica racional. No hay forma de refutarlo porque cualquier refutación puede ser descartada como producto de la ignorancia. Es la versión espiritual de decir, no lo entenderías, en lugar de proporcionar argumentos racionales. Entonces, ¿qué hacemos con estas críticas? Primero, debemos reconocerlas honestamente. El gnosticismo no es una panacea perfecta. Tiene peligros reales, pero también debemos reconocer que estas críticas no invalidan necesariamente todos los insights gnósticos. Puedes aceptar la idea de que las instituciones de poder a menudo buscan controlarnos sin caer en un pesimismo cósmico total. Puedes valorar el autoconocimiento y la experiencia espiritual directa sin volverte un elitista arrogante. Puedes cuestionar la naturaleza de la realidad sin rechazar completamente el valor de la existencia física. El valor del gnosticismo no está en adoptar todo su sistema, literalmente, sino en permitir que sus preguntas radicales perturben nuestras certezas cómodas. Y si este mundo no es tan benevolente como nos enseñaron, y si las autoridades religiosas y políticas no siempre tienen nuestros mejores intereses en mente, y si hay dimensiones de realidad que nuestros sentidos ordinarios no pueden percibir, y si el autoconocimiento profundo es realmente el camino hacia la liberación espiritual, estas preguntas son valiosas, incluso si no adoptamos todas las respuestas gnósticas. Si crees que hacer preguntas difíciles es más valioso que aceptar respuestas cómodas, suscríbete ahora. Este canal es para pensadores críticos que no tienen miedo de explorar ideas perturbadoras. Activa la campanita. Y ahora la conclusión. ¿Qué significa todo esto para ti? Personalmente, hemos viajado juntos a través de 2000 años de historia. Desde las arenas de Nag Hammadi hasta las profundidades de la cosmología gnóstica. Desde la persecución brutal hasta el renacimiento moderno. Pero todo esto es académico, abstracto, histórico, hasta que se vuelve personal. Hasta que te preguntas a ti mismo, ¿qué significa esto para mí? ¿Para mi vida? ¿Para cómo veo el mundo? No estoy aquí para decirte que los gnósticos tenían razón, sobre todo. No estoy aquí para convencerte de abandonar tu religión o adoptar una cosmología antigua completa. Estoy aquí para ofrecerte las preguntas que los gnósticos hicieron, preguntas que todavía resuenan hoy con una urgencia inquietante. Pregunta 1. ¿Estás realmente despierto? Piensa honestamente sobre tu vida diaria. ¿Cuánto de ella vives en piloto automático? ¿Cuántas de tus creencias adoptaste sin cuestionarlas? ¿Cuántas de tus acciones son verdaderamente tuyas versus condicionamiento social? Los gnósticos dirían que la mayoría de las personas viven toda su vida dormidas siguiendo guiones escritos por otros, persiguiendo metas que nunca eligieron conscientemente.
Despertar, alcanzar la gnosis, significa convertirse en el autor consciente de tu propia vida. Pregunta 2. ¿Conoces tu verdadero yo? No el yo que presentas al mundo, no el yo que tus padres querían que fueras, no el yo que tu cultura dice que deberías ser. Tu verdadero yo, tu esencia, tu chispa única. La injunción gnóstica fundamental era: conócete a ti mismo. No es accidental que estas mismas palabras estuvieran inscritas en el templo de Delfos en la antigua Grecia. No es accidental que prácticamente todas las tradiciones espirituales profundas enfaticen el autoconocimiento. Porque si no sabes quién eres, alguien más te dirá quién eres. Y probablemente están mintiendo. Pregunta 3. ¿Dónde está tu autoridad espiritual? ¿En una institución? ¿En un libro sagrado? ¿En un sacerdote o gurú? Los gnósticos dirían: tu autoridad espiritual está dentro de ti. Esto no significa que no puedas aprender de maestros, textos o tradiciones. Significa que la validación final de cualquier verdad espiritual debe venir de tu propia experiencia directa. Nadie puede darte la gnosis. Solo puedes descubrirla por ti mismo. Pregunta 4. ¿Qué prisiones has aceptado sin cuestionarlas? No hablo solo de prisiones físicas. Hablo de prisiones mentales, emocionales, espirituales. Creencias limitantes sobre quién puedes ser. Miedos que te mantienen pequeño. Adicciones a sustancias, a validación, a entretenimiento que te mantienen distraído de preguntas más profundas. Los gnósticos dirían que estos son los arcontes modernos, las fuerzas que te mantienen dormido. Identificar tus prisiones es el primer paso para escapar de ellas. Pregunta 5. ¿Qué harás con tu despertar? Si comienzas a ver a través de las ilusiones, si comienzas a reconocer tu verdadera naturaleza, ¿qué haces con ese conocimiento? Algunos gnósticos antiguos se volvieron hacia adentro, completamente rechazando el mundo. Pero esa no es la única opción. Puedes despertar y elegir participar conscientemente en el mundo, no como un autómata dormido, sino como un ser consciente que elige intencionalmente cómo interactuar con la realidad. Puedes usar tu gnosis para crear arte que despierte a otros, para construir comunidades de apoyo mutuo, para desafiar sistemas de opresión, para vivir con autenticidad radical. El conocimiento sin acción es estéril. El despertar sin compasión es vacío. Entonces, ¿qué haces ahora? Primero, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Esta es solo la primera parada en un viaje mucho más largo a través del conocimiento prohibido. En episodios futuros exploraremos los evangelios gnósticos perdidos, qué secretos contenían, los rituales de los misterios antiguos, prácticas para inducir experiencias místicas directas, el demiurgo a través de los siglos, cómo diferentes culturas identificaron al falso Dios, gnosticismo y tecnología moderna. ¿Vivimos en una simulación? Los descendientes modernos del gnosticismo, tradiciones ocultas que sobrevivieron en secreto. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Dale like a este video para que YouTube lo muestre a más buscadores de verdad. Y compártelo con alguien que esté listo para despertar. Segundo, comienza tu propio viaje de autoconocimiento. No necesitas adoptar toda la cosmología gnóstica. ¿Quién soy realmente? ¿Qué creo porque elegí creerlo versus lo que me dijeron que creyera? ¿Dónde en mi vida estoy dormido? ¿Qué chispa única de divinidad llevo dentro? Tercero, lee los textos por ti mismo. Los evangelios gnósticos están disponibles gratuitamente en línea. El evangelio de Tomás, el apócrifo de Juan, el evangelio de Felipe. Lee sin prejuicios. Deja que te hablen directamente. Cuarto, ten cuidado. El camino del conocimiento puede ser perturbador. Puede sacudir los cimientos de todo lo que creías. Puede sentirse solitario cuando comienzas a ver lo que otros no ven. Pero el despertar siempre ha sido un camino solitario al principio, hasta que encuentras a otros despiertos. Y entonces construyes comunidad en la conciencia
compartida. Quinto, mantén el equilibrio. No necesitas rechazar completamente el mundo material. No necesitas volverte un elitista espiritual. No necesitas perder la compasión por aquellos que ven la realidad diferente. El verdadero despertar incluye compasión, humildad y reconocimiento de que tu gnosis es personal. Otros pueden tener sus propios caminos válidos. Y finalmente recuerda esto. Ya sea que el demiurgo sea literal o metafórico, ya sea que los arcontes sean entidades reales o símbolos y psicológicos, las preguntas que los gnósticos hicieron son eternamente relevantes. ¿Quién controla tu mente? ¿Qué verdades te han ocultado? ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? ¿Cómo alcanzas la liberación? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y eso es precisamente por qué vale la pena hacerlas. Los gnósticos fueron perseguidos porque sus preguntas amenazaban el poder establecido, porque sus respuestas empoderaban al individuo sobre la institución, porque eligieron el conocimiento sobre la obediencia ciega y pagaron con su sangre por ese conocimiento. Pero ahora, casi 2000 años después, sus textos han resurgido de las arenas de Egipto. Sus ideas han vuelto a la vida. Su mensaje de despertar resuena más fuerte que nunca. No dejemos que vuelvan a ser silenciados. Suscríbete, comparte, despierta. Hemos explorado el conocimiento que la religión intentó enterrar. Hemos descubierto que el Dios del Antiguo Testamento podría no ser quien creíamos. Hemos aprendido que dentro de cada uno de nosotros arde una chispa de lo divino, esperando ser despertada. Visuales de recapitulación. Narrador. Pero esto es solo el comienzo. Solo hemos arañado la superficie de los misterios gnósticos. En el próximo episodio de El Conocimiento Prohibido, los dioses que nos engañaron, el demiurgo y la ilusión del B-107 poder. Profundizaremos en la identidad del falso dios. Exploraremos cómo diferentes culturas antiguas identificaron al demiurgo bajo diferentes nombres. Descubriremos los rituales secretos que los gnósticos usaban para trascender las esferas arcónticas. Y responderemos la pregunta más inquietante de todas. ¿Y si el demiurgo todavía gobierna este mundo? ¿Y si los arcontes nunca se fueron? ¿Y si cada institución de poder moderna es simplemente una nueva manifestación del mismo control antiguo? También revelaremos los evangelios perdidos que la Iglesia intentó destruir completamente. El Evangelio de Judas, donde el traidor es en realidad el héroe. El Evangelio de María Magdalena, donde una mujer es la discípula más iluminada de Jesús. Y exploraremos las conexiones perturbadoras entre el gnosticismo antiguo y las teorías modernas sobre la realidad simulada, control mental masivo y entidades interdimensionales. Si pensaste que este episodio fue perturbador, no has visto nada todavía. Pero solo puedo continuar esta serie con tu apoyo. Suscríbete ahora mismo. Activa la campanita. Dale like a este video y compártelo con alguien que necesite despertar. Deja un comentario diciéndome, ¿qué aspecto del gnosticismo te perturbó más? ¿Qué pregunta te gustaría que exploráramos en el próximo episodio? Esta serie existe porque tú la apoyas. Cada suscriptor, cada like, cada comentario, cada compartir, es un voto para que este conocimiento continúe siendo revelado. No dejes que el conocimiento prohibido vuelva a ser enterrado. Sé un guardián de la gnosis. Únete a nosotros. Y si realmente quieres profundizar, sígueme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo, fragmentos de textos gnósticos y discusiones con la comunidad sobre estos temas. Recuerda las palabras del Evangelio de Tomás. Aquel que busca, que no cese de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y cuando se turbe, se maravillará, y reinará sobre el todo. Busca, encuentra, turba, maravíllate, reina. El viaje hacia la gnosis ha comenzado. El conocimiento es luz, la ignorancia es oscuridad. ¿Qué elegirás?